Este programa es preparado por hermanos laicos de la Iglesia Adventista, con el deseo de que tú aprendas más de la palabra de Dios. Y hoy, con el pastor Efrén Pagán, estudiaremos el libro del Apocalipsis. Y pastor, quiero hacer una pregunta básica, pero ¿qué es Apocalipsis? Esa pregunta está contestada en el versículo inicial de ese libro, que dice, al introducirse Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. La palabra revelación, que se usa como la palabra inicial de este libro, cuando la consideramos en el idioma español, significa la manifestación de una verdad secreta u oculta. Cuando vamos al griego, que fue el idioma en el que se escribió el libro de Apocalipsis, la palabra es apocalypsis. Esta palabra fue transliterada al español como apocalipsis, y en el idioma original, en el griego, apocalipsis significa descorrer el velo. El Apocalipsis entonces revela lo que hasta el año 95 o 96 de la era cristiana era un secreto, era desconocido, estaba oculto. En el año 95-96, y menciono año 95-96 porque el año hebreo comienza más o menos a mitad de marzo del mes que nosotros conocemos. Sí. Por lo tanto, uso la expresión año 95-96, fue el tiempo en que Juan recibió las visiones del Apocalipsis. Lo que a Juan se le dio, lo que a Juan se le reveló, se le manifestó, son eventos que iban a ocurrir a partir de ese momento. Ese secreto es con relación al ministerio celestial de nuestro Señor. Sí. Yo diría que la mayor parte de los cristianos que tienen interés en la Biblia, pueden seguir el ministerio de Jesús hasta que Jesús ascendió al cielo. Pero ¿qué pasó después de eso? Ajá. Esa es la gran pregunta. Y esa pregunta la contesta el libro del Apocalipsis. Muy bien, entonces, pastor, ¿cuál es entonces el propósito del libro de Apocalipsis? Esa pregunta también está contestada en el versículo inicial del libro, donde dice manifestar a sus siervos lo que debe suceder pronto. Muy bien. La palabra manifestar es la primera palabra que tenemos que entender. Tiene que ver con dar a conocer, tiene que ver con descubrir, tiene que ver con poner a la vista. Si yo quiero manifestar lo que hay en mis bolsillos, yo saco lo que hay en el bolsillo para que la gente lo vea. Sí. Eso es manifestar. Así que este libro tiene el propósito de manifestar, de dar a conocer. Y a Juan se le dio en figuras visuales y en eventos auditivos. El Apocalipsis está dirigido a los siervos de Dios y de Cristo, para manifestar a sus siervos. Y lo próximo que dice que es que lo que va a manifestar es lo que debe suceder pronto. Estamos hablando que Dios, a través del Apocalipsis, ha dado a conocer a los fieles seguidores de Jesús eventos futuros a partir del año 95-96. Y cuando hablamos de eventos futuros, estamos hablando de algo que se llama profecía. Sí. Y las profecías no son difíciles de entender porque las profecías bíblicas se explican en la misma Biblia. Sí. Lo único que una persona común que lee la Biblia en forma pasajera no lo va a entender. Sí. Pero el que con oración investiga lo va a entender. Sí, sí. A lo largo de la historia han ido sucediendo los eventos que fueron manifestados a través de Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, para beneficio de los seguidores de Cristo. Los eventos más determinantes, yo diría, y puedo adelantar, de Apocalipsis capítulo 16 en adelante, nada de eso se ha cumplido. Sí. Antes del capítulo 15 hasta el capítulo 14, pudiéramos decir que todo o casi todo se ha cumplido. Pero comenzando con el capítulo 15 y en adelante, son profecías de eventos finales. Lo interesante es que entender cómo se cumplieron las primeras profecías confirma nuestra confianza de que las profecías que no se han cumplido se han de cumplir en el momento estipulado por Dios. Claro que sí.
Entonces, pastor, ¿cómo llegó a existir este libro de Apocalipsis? Muy bien, esa pregunta se contesta en ese mismo versículo, Wow. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Lo único que le vamos a añadir un poquito del versículo 2. Y ahí contestamos la pregunta. El Apocalipsis se origina en la mente de Dios. Dios lo da a Jesús, a Jesucristo. Jesucristo se lo declara a través de su ángel a Juan, que está preso en la isla de Patmos. Y Juan se encarga de testificar de todo lo que vio. Entonces podemos decir que el Apocalipsis tiene 5 etapas de desarrollo: la mente de Dios, la mente de Jesús, la mente del ángel, la mente de Juan y las mentes de los que leemos ese libro. Sí. Así es como el libro llegó a nosotros: Dios a Jesús, Jesús al ángel, el ángel a Juan y Juan a nosotros. Ese es el libro que ocupa el último espacio en la Biblia y que está accesible a todo el que quiera conseguirlo. La palabra declaró, dice, y lo declaró a su siervo Juan. Esa palabra significa hacer público, es dar a conocer. Juan, y voy a usar una palabra técnica, Juan es el amanuense del libro de Apocalipsis. Nos explica esa palabra. Juan fue el que prestó su mano Ajá. para escribir lo que Dios puso en su mente, Sí. y que llegó a su mente a través de sus oídos o a través de sus ojos, porque él vio y él escuchó. Así que Juan no inventa nada, Juan simplemente comunica lo que él vio y oyó. Él vio y oyó teniendo a un ángel como intermediario entre Jesús y él. Luego que él vio y oyó, entonces escribió lo que vio y lo que oyó. El verdadero autor del Apocalipsis no es Juan, es Dios. La aportación de Juan es testificar de lo que él vio y de lo que él escuchó. En otras palabras, lo que Juan ha escrito en el libro de Apocalipsis es sencillamente lo que Dios le reveló en visión o a través de lo que le comunicó a través de sus oídos. Sí. Bueno, llega entonces a nosotros a través de Juan, pero es la palabra de Dios que Exactamente, fue así es. llegando a nosotros. Y es importante aún para nosotros en el siglo XXI el Apocalipsis. ¿Qué importancia tiene para nosotros aún en esta era? Muy bien, estamos llegando, David, al punto culminante. Okay. No es el punto final, pero es el punto culminante de esta presentación. La importancia que tiene el Apocalipsis para la humanidad. La respuesta está en el versículo 3, que dice de la siguiente manera: dichoso el que lee las palabras de esta profecía, y dichosos los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Permítame poner énfasis en estas palabras. Dichoso el que lee las palabras de esta profecía. Una vez Juan lo escribe y lo envía a las iglesias. El anciano o el pastor de la iglesia recibe ese libro y probablemente elige a la persona que mejor sabe leer griego, porque el libro fue escrito en griego, para que la persona lo lea a oídos de la congregación. Sí. Probablemente intervino un traductor que iba cambiando lo que Juan escribió en griego al idioma que hablaba la gente, que mayormente era el idioma arameo, por lo menos ese fue el idioma que Jesús habló mientras estuvo en la tierra. Entonces dice el Apocalipsis: bienaventurado el que lee las palabras de este libro. Todos los que tengan el Apocalipsis y la capacidad de leer el idioma en que el Apocalipsis está escrito, griego, inglés, español, cualquier idioma, debe considerarse dichoso, debe considerarse bienaventurado, porque está leyendo un mensaje que viene de Dios. En segundo lugar, este versículo dice que son dichosos los que la oyen. Como no todos pueden leer, algunos tienen que depender de los que lean. Sí. Por lo tanto, los que oyen no están viendo con sus ojos, pero están analizando con sus oídos lo que están escuchando. Todos nosotros escuchamos.
Y cuando escuchamos, analizamos, tratamos de entender lo que se nos está comunicando. Dichoso aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Pero hay un tercer punto que menciona Apocalipsis 1:3 y es: dichosos los que guardan lo que está escrito en ella, en el Apocalipsis. Y esta expresión guardan significa dos cosas. Conservar ese conocimiento es lo primero, Sí. pero hay algo más que es más importante que eso. Guardar de conservar, Es ¿verdad? practicarlo. Sí. Es practicarlo, lo que significa que el mensaje que el Apocalipsis transmite a la humanidad es un mensaje que tiene que ver con la conducta, tiene que ver con el comportamiento. Y aquellas personas que lo guarden son dichosos el que lee, son dichosos los que oyen, son dichosos los que guardan. La pregunta es, ¿por qué son dichosos? Y la respuesta a esa pregunta está en el mismo versículo. Es dichoso el que lee, es dichoso el que oye, es dichoso el que entiende, es dichoso el que practica lo que está en ella. Lo que debe motivar el estudio, la comprensión y la práctica es el hecho de que, como dice al final Apocalipsis 1:3, el tiempo está cerca. ¿A qué se refiere? Se refiere al tiempo del cumplimiento de las profecías. Apocalipsis es una profecía, pero Apocalipsis está lleno de profecías. Sí. Es una profecía como libro, pero está lleno de profecías. Yo puedo decir, por ejemplo, que Apocalipsis 2 está totalmente cumplido al 100%. Sí. Y puedo decir que Apocalipsis 3 está 67% cumplido. Falta la Odisea. Falta solamente el último tercio del capítulo 3. Por lo tanto, cuando dice que el tiempo está cerca, es porque a lo largo de la historia que comenzó cuando el Apocalipsis fue revelado, las profecías se iban a ir cumpliendo a su debido tiempo. Sí. Aquellos que vivieron en el pasado, si hubieran entendido el Apocalipsis, se hubieran considerado dichosos. Algunos que entendieron profecías bíblicas, las que tienen que ver con tiempo, y anticiparon el cumplimiento de la profecía en el tiempo que ellos determinaron mediante el estudio de la Biblia, ellos se consideraron profundamente privilegiados. Cuando esas profecías se cumplen, ¿qué puede decir uno? Dios es maravilloso. Sí, sí. Con cientos de años, aún con miles de años, anticipó que esto iba a pasar y acaba de pasar. Y eso confirma que Dios es un Dios de amor, es un Dios que se esmera en darnos a conocer aquellas cosas que debemos entender en el momento oportuno para nuestro bien presente y nuestro bien eterno. Ok. Entonces, pastor, ¿a quiénes deben recibir este mensaje? ¿A quién se dirige este libro, estas profecías? Normalmente, cuando uno escribe una carta, la carta tiene un destinatario. Sí. Uno escribe la carta y hay personas que escribieron poemas. Y esos poemas nosotros los memorizamos, especialmente cuando estábamos en la escuela intermedia, en la escuela superior, memorizábamos poemas. Y nos encantaban los poemas, pero deben saber que ese poema fue escrito y dirigido a una persona en particular. Sí. A nosotros nos gusta el poema, pero ese poema no fue dirigido a nosotros. El Apocalipsis, ¿a quién fue dirigido? Apocalipsis 1:4 contesta la pregunta. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. ¿A qué Asia se refiere? Se refiere al Asia Menor, que son los países que están en el norte de África. Okay. En el norte de África, muy cerca de Europa. Las 7 iglesias que menciona el Apocalipsis están localizadas todas en un país que en este momento se llama Turquía. Antes era Asia. Por un tiempo se conoció como el Asia Menor. Ahora se conoce como Turquía. A iglesias localizadas en Turquía fue dirigido este libro.
Sin embargo, cuando usted analiza el libro se da cuenta, además que lo dice, para manifestar a sus siervos, este libro aplica a todos los creyentes en Cristo en cualquier parte del mundo. Sí. Es para beneficio de todos los que tienen fe en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. A nosotros está dirigido. Ok. Y entonces, usted mencionó las iglesias de Asia Menor. Y entonces, ¿pero por qué estas iglesias son tan importantes para Dios? La pregunta tiene respuesta también en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y versículo 6. Voy a hacer un paréntesis, David, para decir que lo que estoy presentando en este momento es un extracto de la lección número 1 del seminario expositivo del Apocalipsis. Antes de que termine el programa, David le va a explicar cómo usted puede conseguir esa lección en la internet. Sí. La puede bajar, la puede imprimir y la puede estudiar. Y si les de beneficio, nos gustaría que nos lo hiciera saber, porque cada persona que nos diga que esto le benefició, nos sirve de motivación. Sí. Hacer lo que estamos haciendo requiere dedicar tiempo. Y si hay gente que se está beneficiando de esto, con más gusto nos vamos a sacrificar. Sí. Nosotros no estamos devengando un solo centavo por esto. Nada. Ni David, ni los que están detrás de las cámaras, lo hacemos por amor a Jesús y por amor a la gente que se pueda beneficiar con lo que para nosotros ha sido ya una bendición. Así es. Entonces procedo a contestar la pregunta: ¿por qué estas iglesias son importantes para Dios? Decía que la respuesta está en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Y la respuesta dice así, leo: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y de los reyes de la tierra, al que nos ama y con su sangre nos libró de nuestros pecados y nos constituyó en un reino de sacerdotes para servir a Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Jesús está detrás del Apocalipsis, porque el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Jesús es el testigo fiel, Él da testimonio fiel y exacto de la verdad. Es el primogénito de los muertos y de los reyes de la tierra. Él nos ama y con su sangre nos libró de nuestros pecados. Los seres humanos somos preciosos para Dios. Los seres humanos, el Señor quisiera, mediante su muerte en la cruz del Calvario, salvar a todos los seres humanos e hizo provisión para que todos los seres humanos fuesen salvos. Pero el Señor no salva a nadie en contra de su voluntad. Por lo tanto, a través de la predicación, como lo que estamos haciendo en este programa, el Señor trata de persuadir a los seres humanos. Jesús te ama. Jesús dio su vida por ti. Jesús ha determinado hacer de los que creen en Él un reino de sacerdotes para servir a Dios su Padre. Mientras estamos en la tierra, los que creemos en Jesús nos convertimos en representantes de Jesús en la tierra para ministrar hoy como Jesús ministró en el pasado. Exactamente. Nosotros no podemos, yo no tengo la virtud de hacer caminar a un paralítico. No. Pero yo tengo la posibilidad de darle comida a un hambriento. Sí. Yo tengo la posibilidad de ir a un comercio a comprar frisas y repartir a los deambulantes en estos días más fresquitos de la Navidad. Sí. Yo tengo la capacidad de compartir mi conocimiento con aquellos que quieran escucharlo. Así que el Señor quiso hacer de su iglesia un reino de sacerdotes para servir a Dios aquí en la tierra y luego por la eternidad. Las iglesias son importantes para Jesús, Sí. porque Jesús utiliza a los miembros de la iglesia para dar continuidad a la obra que Él realizó mientras estuvo en esta tierra. Sí. Para que la iglesia tenga motivación, iluminación, conocimiento, para que la iglesia tenga la verdad, el Señor nos dio la Biblia.
Y como faltaban algunas cosas que no eran necesarias antes, para poner el cherry al pie, nos dio el Apocalipsis. Ajá. Y el Apocalipsis ha comenzado a brillar desde el siglo XIX. Desde mitad del siglo XIX, quizás un poquito antes, el Señor permitió que la luz del cielo irradiara a través del libro de Apocalipsis, y hoy, más que nunca antes en la historia, el libro de Apocalipsis está llegando a todos aquellos que quieren recibirlo para su beneficio presente y eterno. Así que las iglesias son importantes para el Señor, porque Él quiere que los que son fieles a Él conozcan la verdad completa y la compartan. Sí, la comparto. Y no solamente compartir la verdad, sino ilustrar en sus vidas el tipo de vida que vivió nuestro Señor Jesús. Amén. Así podamos lograrlo, ¿verdad? Así que cada iglesia pueda manifestar el servicio y el amor de Jesús a las personas que están a su alrededor. Entonces, pastor, ¿cuál es el tema central del libro del Apocalipsis? Antes, en este programa, había dicho que el punto culminante era Apocalipsis 1:3, pero que no era el fin de lo que iba a presentar. Ahora sí llegué al fin y quiero que quede claro que el Apocalipsis tiene un tema central. Lógicamente gira en torno a Jesús, y ese tema central está expresado en Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8, que por favor te pido nos leas. Claro que sí. Dice así: mirad que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Así sea. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Muy bien. El tema central del Apocalipsis, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Sí. Pero de todo lo que dice el Apocalipsis, el tema central es su regreso a esta tierra. Me causa tristeza, David, mucha tristeza, que la mayor parte de los cristianos, la mayor parte de los profesos seguidores de Jesús, hablan de cualquier cosa, de política, hablan de deportes, hablan de situaciones sociales, pero hablan muy poco de la Biblia y menos del regreso de Jesús. Pareciera que la mayor parte de los cristianos no entienden, no han comprendido que el gran evento que culmina la historia de la humanidad tiene que ver con el regreso de Jesús a esta tierra. Ignoran que la más preciosa promesa que hay en toda la Biblia es Apocalipsis 14, 1 al 3, donde Jesús dijo que Él volvería a esta tierra. En Apocalipsis 1:7 dice: mirad que viene con las nubes. No solamente está diciendo que Jesús va a regresar, dice cómo va a regresar. Viene con las nubes y dice que todo ojo le verá. Los seres humanos que vivan cuando Jesús regrese a esta tierra, todos le verán, inclusive los que le traspasaron. ¿Quiénes son los que le traspasaron? Aquellos que se envolvieron en el trama que llevó a Jesús a la cruz del Calvario. Sí. También incluye a los enemigos más acérrimos del cristianismo a lo largo de la historia. Esos, si están muertos, van a ser resucitados, porque Jesús lo dijo a Caifás, que los iba a resucitar para el día cuando Él regrese a esta tierra. Dice, y esto me duele mucho, que cuando Cristo venga en las nubes del cielo, todo ojo le verá, y añade, todos los linajes de la tierra se lamentarán, harán lamentación por Él. Esta es la parte que más me entristece, que los seres humanos que pudiéramos gozarnos por anticipado en la venida de Cristo, finalmente, por no darle importancia al tema, terminemos, desgraciadamente, sin preparación para cuando Cristo venga. El tema central del Apocalipsis es el regreso de Cristo a esta tierra. Versículo 8 dice: el que es, el que era y el que ha de venir. El que es, Jesús está en el cielo intercediendo por nosotros. El que era, Jesús predicó entre el año 27 y el año 31, en 3 años y medio Jesús predicó
dio su vida, resucitó y ascendió al cielo. Y ahora dice el que ha de venir. Sí, estamos esperando. La primera etapa, Jesús en la tierra, Sí. durante los 3 años de ministerio terrenal. La segunda etapa, lo que Jesús está haciendo ahora. Y la última etapa, Jesús viene, Amén. regresa a esta tierra. Lo mejor que le puede pasar a este planeta es que Cristo venga. Amén. Con eso concluirá la desdicha humana Sí. para todos aquellos que le han dado su corazón a Jesús. Muy bien. Aquellos que no lo han hecho, lo lamento. Sin embargo, todavía están a tiempo. Si estamos hablando de eso todavía es porque Cristo no ha Tiempo venido. todavía. Y yo le invito para que aproveche la dirección que David le va a dar, baje la lección, la estudia y por favor, si tiene dudas, comuníquese con nosotros y con mucho gusto le vamos a contestar a usted personalmente, ya sea por teléfono, por internet o cara a cara. Ok. Dios les bendiga. Amén, amén.